Bienvenidísimos a Contrastes de Cara a Cara con los Expertos. Soy Jenia Herrera y feliz. Yo siempre cada mañana que voy a grabar programa yo estoy feliz. Y feliz porque traemos información pertinente e importante para todos ustedes. Y bueno, y sigo como lo prometido es deuda, sigo con mis queridos copresentadores Ever e Irma Campuzano. Ah, bravo, gracias. Ese Ever Eso, se buenos días. aplaude, él Yo se me aplaudo. emociona. ¿Me tengo que echar porras yo? A él le encanta echarse porra, como se dice en mi país, echarse barras. Ajá, vamos. En este otoño de Chicago. Solito me doy likes. Parece porrista. Esa energía Buenos días, positiva. buenos días. Buenos días. Buenos días, mis amores, ¿cómo se Sí, muy encuentran? buenos días, Muy bien. muy bien, muy bien. Disfrutando de este otoño, muy bonito. Sí. Y que la gente, bueno, pues que esté con nosotros porque tenemos información muy importante para todos. Bueno, y están hoy muy coloridos, decía Irma, hablaba del otoño y de verdad que esta estación es muy hermosa, yo creo que esto está muy parecido al otoño. Cómo cambia el tono de color, ¿no? De las hojas, muy bonito. Esa es la época más favorita para mí del año. Ajá. Así es, una época hermosa, no hace ni mucho frío Súper ni mucho hermosa, calor. Bueno, y tan hermosa como la invitada de hoy. Claro. Ay, gracias. Invitada de lujo, señoras y De señores. lujo, Como experta. De verdad que Ara es una mujer tan valiosa y por eso yo siempre la invito al programa, Ella es porque de da casa. grandes aportes. Muchísimas Sí, ella ya ni la presento. Claro, Claro. claro. Y así me siento en casa. Ana me siento Gil, muy bien. bienvenida. Y además celebrando el otoño, es verdad, Oh, porque claro. esta es una de esas estaciones que son a veces melancólicas, ¿verdad? Ajá. Pero también, tú sabes, te comienzan a llenar de energía de alguna forma por los colores, pero Sí. no cuando nos viene el invierno. Por lo menos no para mí, que se está acercando. Pero todo hay que sacarle su lado Claro, así positivo. debe Claro. Y ser. hablando de, Totalmente. sí, así es. Y hablando de sacar el lado positivo, vamos a hablar de la teoría de Howard Gardner, precisamente norteamericano. Habla sobre la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Y por qué vamos a tratar este tema? Porque a los niños, especialmente en la escuela, y eso marca muchísimo en la etapa adulta y adolescente, se les estigmatiza o estereotipa que si no sabes matemática o español, entonces no tienes el nivel intelectual. Y Howard Gardner está muy en contra de eso porque él dice que la inteligencia es un potencial que no se puede cuantificar. O sea, que ya está mandado a recoger eso de decir de que tienes tanto en tu coeficiente intelectual, aunque se sigue tratando, Sí, y esto lamentablemente. va en contra de lo que apunta Howard Gardner. Pero para eso tenemos aquí a nuestra experta de cabecera, nuestra querida Ana. Mira, siempre, a mí me encanta este tema, realmente me encanta porque la teoría de las inteligencias múltiples tiene ya muchísimos años, del año 1983, Howard Gardner en su famoso libro Los marcos de la mente, que es donde él establece las inteligencias múltiples, pero él fue muy preciso. Continuamos hablando de algo que se llama estilos de aprendizaje, y él dice, no son estilos de aprendizaje, yo no estoy hablando, sino que todos los individuos podemos tener más de una inteligencia. Y entonces las inteligencias lo he visto como destreza, lo he visto como habilidades y no precisamente con un número, como tú dices, no para cuantificar algo. Lamentablemente yo siempre recuerdo que uno le decía a un nieto, no, porque él es de inteligencia 95, ya para decir que estaba por debajo del coeficiente intelectual que había sido medido. Y eso estigmatiza, como tú decías, Jenny, lamentable y es desafortunado porque en las escuelas aún hay ese tipo de creencias. Ahora, las inteligencias múltiples, a mí me encanta ese tema porque es como decirle al maestro y a los padres a que nos estamos dirigiendo, presta atención, ve exactamente cuáles son esas cosas que a lo mejor tú pudieses ayudar en la casa para sacar esa fase que es una inteligencia que tiene escondida en nuestros hijos, pero sin embargo no lo hacemos, no la vemos. Las inteligencias, hay 8 inteligencias, aunque Gardner ha dicho que todavía puede haber una más. Y bueno, hablamos de la inteligencia, la lógica matemática, hablamos de la inteligencia lingüística, que es la verbal, hablamos de la inteligencia musical rítmica, hablamos de la inteligencia kinestésica, tú sabes, el cuerpo, los movimientos, hablamos de la intrapersonal, de la interpersonal, naturalista y el agregado, la existencial, que es también simbólica, que se refiere a hay gente que son como muy espirituales.
hay unos que lo tenemos un poquito más exacerbados que otros, pero siempre existe como ese punto de espiritualidad. Y sabes, Manny, que lo creo, porque la vez pasada, en el programa pasado, Sí. estuvimos conversando con una sanadora intuitiva. Ella Ajá. podría tener desarrollada este tipo de inteligencia Claro, existencial, claro. por ejemplo. Pero, Sí. pero no todos tienen desarrollado la inteligencia, todas esas que se han mencionado. No, uno de los problemas de nuestro sistema educativo ha sido ese, que se ha hecho énfasis en la lógica matemática y en la verbal lingüística. Por eso es que nosotros encontramos que todo lo que hacemos es leer y escribir Ujú. Y contar. y contar. ¿Ves? Y Repetimos nada más, Repetimos nada más como unos loritos. Oh, claro, es importante saber leer, es importante saber Claro. escribir, lógicamente, pero eso tiene que ser como un complemento de las otras inteligencias, porque qué bonito es cuando uno ve que y pudiésemos maximizar en el salón de clase, donde hay niños que son musicales, donde hay niños que son artistas netos, Ujú. y sin embargo no lo hacemos, sino que estamos casi como castrando a todos los niños, porque a todos les estamos diciendo, ustedes todos son estandarizados, cuando Sí. sabemos que no hay nosotros no somos estandarizados, Exacto. afortunadamente, ¿no? Sino que cada uno tenemos esas inteligencias que nuestro sistema educativo, repito, no nos los ha desarrollado. Fíjate que a mí siempre me decían, es que tú no eres inteligente, tú eres listo. ¿Verdad? No sé. Y yo Sí. me sentía orgulloso de ser listo y no inteligente. ¿Puedes creer? Pero fíjate que sí es cierto. A mí siempre me gustó la música, las artes, tú sabes, bailar no sabía bailar, pero aprendí. Porque como tú dices, yo pienso que todos tenemos la inteligencia, pero se despierta, depende si hay una remuneración, ¿verdad? Sí. O no, o estoy equivocado. Por ejemplo, si me dices, mira, a mí me pasó, por ejemplo, yo no sabía bailar, bueno, sabía bailar un poquito porque mi mamá me enseñaba, pero cuando tenía 15 años me dijeron en el colegio, si bailas te vamos a dar 10 puntos en cada materia. Yo dije, oye, yo aprendo. Entonces aprendí. Aprendí. Pero qué forma chévere, ¿no? Sí. Pero hay unos que nunca aprenden a bailar. No, sí. Tienen el pie con los dos pies. Tal vez no izquierdos, tienen como la dicen por ahí. motivación. Hay que darle dinero. Pero Páguenme, yo yo bailo. creo que una de las cosas que habla Gardner es acerca de la práctica. Entonces, es practicar. Hay Exactamente. algunas investigaciones con los indígenas del grupo Yanomami en Venezuela, donde se les dio un instrumento musical a cada uno de los niños de la tribu, y se les enseñó música escrita, y todos pudieron armar una orquesta porque Sin haber estudiado. sin haber estudiado música. Sí, porque tenemos casi como, es que un mito. No, ese no aprende a tocar guitarra porque no tiene oído. Ujú. Sí, pero no es que aprendes a tocar guitarra porque no tienes oído, sino si no practico la guitarra, pues... Sí. Tú me decías que todavía tenías Sí. una guitarra. Échanos ese cuento. Cumplí porque eso me 25 encantó. años. Cuando cumplí 25 años, una amiga me regaló una guitarra porque mi sueño le dije que era tocar guitarra desde niño. La cargué la guitarra desde California a Chicago, Miami. Terminé regalando la guitarra porque nunca me tomé el tiempo de tocar la guitarra. Nunca la aprendí a tocar. Mejor la regalé. Eso es importante lo que dice, la práctica es al La maestro. práctica. También Sí, uno puede claro. nacer con ciertos talentos. Yo siento que yo nací con el talento de la inteligencia lingüística verbal. Pero mi mamá siempre... No se nota. Bueno, como... Pero mi mamá fue docente y ha sido docente hace más de 35 años. Ella es una persona que siempre ha fortalecido esa parte en mí, o sea, esa inteligencia lingüística verbal. Fui muy pésima para la inteligencia logística matemática, Sí. pero pésima, y se me estigmatizó. Pero bueno, en el segundo segmento vamos a seguir conversando de este tema porque está muy interesante y vamos a ver cómo podemos trabajar con los distintos tipos de inteligencia y si su niño tiene tal o X tipo de inteligencia. Ya volvemos con más En Contrastes, cara a cara con los expertos. Y regresamos aquí en Cara a Cara con los expertos, con nuestra amiga que siempre está con nosotros, Ani. Y bien, estamos hablando acerca de las inteligencias múltiples, pero ¿cómo saber cuál es lo que tiene nuestro hijo? ¿Qué inteligencia es la que más tiene nuestro hijo, Ani? Mira, vamos a tener diferentes tipos de padres, ¿verdad? Aquellos que lo pueden identificar plenamente porque han sido educados, pero no todos hemos tenido las mismas oportunidades en la vida. Y vamos a tener otra población que les resulta difícil determinar qué tipo de inteligencias tienen
tienen sus hijos porque no se les ha dicho que existen, en primer lugar. Pero siempre y cuando nosotros entendamos que la inteligencia son diferentes maneras de procesar información. Eso es lo que es de acuerdo a Howard Gardner. No es que ese muchachito sí es bruto porque no aprende matemáticas, no. Si no practica la matemática, ¿verdad? Entonces no va a poder desarrollar la lógica matemática. Tú hablas de la lógica matemática y antes que sigas, Irma, eso fue algo que a mí me marcó la vida, porque yo tenía un maestro de matemáticas y era un maestro que siempre, o sea, era como terrorífico. Entonces yo le comencé a coger miedo a las matemáticas. Es más, para mí soñar que tengo un quiz de matemáticas, de álgebra, de trigonometría, para mí es un susto. Me levanto asustado, o sea, ¿cómo te marcan? Entonces, eso también hay que manejarlo, o sea, el cuidador, el maestro, y eso es lo que también quiero traer a colación, porque a mí me marcó mucho ese tema de la logística matemática. Sí, la escuela es la responsable de no tan solo diversificar dentro del aula de clase los diferentes estímulos para las diferentes inteligencias, el uso de las diferentes inteligencias. Y es la escuela la llamada a traer a los padres y decirles, esto existe. Entonces cuando hay, así mismo como se establecen el día que vas a ir a buscar la boleta escolar, ese mismo día debería haber en esa boleta escolar, decirle, mire, su hijo tiene... realmente es bien, tiene una habilidad para la música y tiene una habilidad intrapersonal. El hecho de que se mantenga callado, eso no significa que un niño es retraído, sino que hay momentos en que todos necesitamos tener cierto espacio, ¿verdad? Y ese espacio es intrapersonal. Entonces, es decir, con uno mismo, para quien no conozca el concepto intrapersonal, con uno mismo. Y siempre, o los maestros dicen, ese muchachito sí es alborotado. Alborotado es porque es muy social. Pero él tiene una anécdota, trae la colación hablando de eso. Sí, porque fíjate que yo siempre me llamaban bruto, porque pues era malo para la matemática, pero me encantaba la música, tú sabes, de bailar. Pero siempre me decían, es que este muchacho es bruto porque no aprende, ¿me entiendes? Y siempre te tratan así, ¿verdad? Pero ahora entiendo, mira, me puedo morir tranquilo porque sé que era inteligente de otra forma. O sea, eres inteligente, pero tienes otro tipo de inteligencia diferente, por ejemplo, la logística matemática, que es lo que está hablando Ana. Exacto. Sí, bueno, hubo un momento a nivel nacional donde todos los distritos escolares se enfocaron a utilizar las inteligencias múltiples. Lamentablemente, nuestros sistemas educativos no tienen permanencia, ni se evalúan. Entonces, hubo una implementación a nivel general en muchos distritos escolares. Aquí en el estado de Illinois se utilizó las inteligencias múltiples y ahora tú hablas con los maestros de eso. Dice, sí, nosotros usamos eso hace años. Es decir, usamos eso como una teoría que se usó, pero no lograron conectar, que no es que es la teoría, es que el niño que tiene sentado allí en el presente tiene todas esas habilidades. Es decir, tienes que retomar el hecho de que no es que la teoría es aislada, es independiente de lo del niño que tienes allí. Entonces, ese es un problema. Entonces, los niños que dicen, no me entra la matemática, no lo puedo y no lo hago, ¿sí pueden? Claro, porque es practicar, es una habilidad. Asimismo como montamos bicicleta hace años y entonces volvemos y yo tengo como temor, pero en lo que empiezas a practicar, empiezas a pedalear, enseguida te vuelve, es así. Es cierto lo que tú dices, porque ahora estoy recordando cuando estaba en la secundaria, la psicopedagoga llamaba a mi mamá y le decía, es que Yenia tiene un desnivel en la parte de filosofía, sociales, español, es excelente, o sea, es demasiado buena y sobresale al común denominador de sus pares, pero la matemática es el problema. Mi mamá entonces, ¿qué hizo? Buscó un maestro de apoyo, iba todas las tardes a mi casa y yo mejoré ese año muchísimo en álgebra. O sea, que sí es la práctica. Sí, es la práctica. Fíjate, yo sería malísima para las inteligencias en la naturalista, porque yo creo que yo no siembro una matica y la matica se da. Hay gente que dice que hasta las plantas de plástico se les mueren. A mí me pasa eso. Sí, que hasta las de plástico se mueren. Pero yo sí creo que si aprendo, si me pongo a practicar, busco el fertilizante correcto,
qué tipo de planta Y no se hablarle a las no se puede plantitas. combinar Sí, con sí. esto. Ajá. Entonces yo he optado que ese conocimiento, esa habilidad naturalista, entonces coloco las matas en agua, porque allí sé que no se van a ahogar. Por ahí una que sí se Si le ahoga. pones mucha agua. Exacto, se ahogan. Y no. también fíjate que otra de la inteligencia verbal, que tú tienes mucha razón. Por ejemplo, a mí siento que se me hace muy fácil aprender idiomas. Puedo entender muy fácil como el italiano, el portugués, o sea, el español porque muy pegado con el español. Y el inglés que yo pensé que nunca me iba a entrar en la cabeza, o sea, aprendí, fíjate. Entonces, puedo ser malo para la matemática, pero ahora digo, es cierto, siento que se me hace muy fácil tal vez aprender un idioma, que voy a intentar hacer eso, a utilizar mi inteligencia verbal, ¿verdad? Sí, Claro. Ahora aprende chino. ya. Sí, el mandarín. Sí. El francés me lo como nada El más en las francés. mañanas. Así que ese énfasis en solamente esas dos inteligencias deberíamos eliminarlo por completo, sino que dar un balance, en incorporar cuando los maestros están enseñando, incorporar actividades Ujú. de música, actividades Ujú. artísticas, actividades interpersonales, tú sabes, trabajos grupales donde los niños se interactúen. Eso forma parte de lo interpersonal. Actividades donde los niños, si tienen 3 horas sentados en un aula, bueno, vamos a pararnos y vamos a Las hacer famosas movimientos. pausas activas, Exacto, que llaman. movimientos, ¿sabes?, kinestésicos. Entonces, claro, eso tenemos que estimularlo desde adentro. Y cuando eso ocurre, entonces ese niño que pensaba que solamente tenía que escribir y que calcular, ahora él tiene otro tipo de estímulo. Y esas son las habilidades que se tienen que estimular, es decir, que deberíamos realmente reforzar en el aula. Y Sí, no lo estamos es haciendo. fortalecer en el aula y también en el núcleo intrafamiliar. Claro, ¿Por qué? Porque comienzan las comparaciones. Ujú. Cuando hay Bueno. hermanos, Dramático. entonces eso, si sí. el niño fue muy bueno en español, fue muy bueno en su inteligencia verbal, en su inteligencia lingüística, en su inteligencia lógico-matemática, y de pronto el otro niño es muy musical. Sí. Ujú. El otro me niño, pasó a mí. exacto, como mi sobrino, él estaba en una escuela tradicional y le estaba yendo muy mal porque él comienza como a debatir todo y comienza a discrepar con sus profesores, y cuando pasa a una escuela liberal, un modelo europeo, ese niño es otro. Ya está en danza, está en gimnasia Ujú. rítmica, está en teatro. Ayer precisamente mandaron unas fotos que estaba en una obra de teatro en la escuela. Entonces, eso es lo que Qué nos bueno. indica que sí, o sea, realmente cuando nosotros comenzamos a fortalecer esas habilidades en los chicos, estamos haciendo un trabajo maravilloso. ¿Cómo lo Exacto. logramos nosotros entonces, hablando de esa comparación que se puede surgir, que a mí me parece fatal? Sí. Que puede surgir dentro del hogar? ¿Cómo podemos trabajar las inteligencias múltiples con nuestros hijos? Déjame regresar un poco a tu ejemplo, porque cuando tú dices, mi sobrino ahora se siente muy bien, se siente feliz porque está realmente haciendo uso del tipo de inteligencia, él está dentro del musical, está dentro de lo kinestésico. Fíjate la cantidad está en lo intrapersonal, está en lo interpersonal. Él está utilizando en este momento muchas de las inteligencias. Ujú. Y eso es lo que dice la teoría. La teoría dice, tienes un problema presente y puedes ser capaz de procesar la información, atacar desde diferentes ángulos con tus habilidades ese problema. Es cierto. Entonces, En mi sí. país, fíjate, yo soy de Guatemala y allá te la reconocen como cuando eres el niño muy inteligente, puedes portar la bandera. Ujú. Yo la única vez que porté la bandera fue cuando me la dieron para llevarla a lavar a la casa. Haber sido el niño irreverente. Sí, pero sí es muy cierto. A veces comparar a un niño con otro, que es muy común, comparar Sí. al hermanito, porque tu hermanito es la más chiquita, es más inteligente que tú eres un bruto. O sea, O y no te es comparan con cierto. el primo, te comparan con el... Sí. con- Sí, con sí, todos. y bueno, Porque eso es estigmatizar. eso es estigmatizar, porque nuestros sistemas educativos le han dado el valor supremo a lo que es lo verbal. Es decir, cuando vemos esos grandes y son elocuentes, ¿sabes? Pensadores, gente que te hace el dominio del público, entonces tú dices, wow, Qué pero inteligente. qué inteligente. Pues fíjate, cuando regresemos, Muy Anita, inteligente. cuando regresemos al siguiente segmento, quiero que expliques eso a la gente y a las madres de casa, que sus hijos no son brutos, son inteligentes diferentes, no le cambies. Ya volvemos. Y
estamos de vuelta otra vez aquí con nuestra experta de la casa, que es Ana Gil. Estamos hablando sobre las inteligencias múltiples. Me fui con una interrogante y bueno, más bien un consejo con las mamás y los papás en casa, que sus hijos no son brutos, nada más son inteligentes diferentes, ¿verdad? Y entonces, fíjate, porque esto es muy común de llamar a un niño bruto, ¿verdad? Porque es bruto para esto, que bruto para lo otro, pero está muy mal. ¿Qué consejo le podríamos dar a esas madres, a esos padres de familia o a los tutores o encargados de esos niños? De sus cuidadores. Sí, en primer lugar, que los padres tienen que asumir y tienen que entender que todos sus hijos tienen todas las inteligencias presentes. Eso es importantísimo. Que si en la escuela le mandan las tareas y las tareas son solamente para, que están dirigidas a reforzar lo verbal, lo que es lo escrito, o lo matemático, los cálculos, también puedan utilizar otros mecanismos en la casa. Vamos a hacer repostería, vamos a hacer eso forma parte de la parte, eso forma parte de lo kinestésico, ¿verdad? Cuando están comiendo, vamos a conversar entre nosotros, por supuesto, por favor, dejen los celulares al lado. Entonces, vamos a estimular lo interpersonal. Respetar al niño cuando él quiere un momento con él mismo. Eso, si necesita ese momento, hay que dárselo, ¿por qué no? Entonces, claro, tienes que prestar lógicamente atención si los momentos son muy continuos o son muy largos. Exacto. Porque a veces decimos, cuando uno tiene los niños pequeños, dice, oye, pero qué silencioso está. Qué bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Qué bueno, qué silencioso está allá en el... Y resulta que cuando vas al cuarto, la verdad, está silencioso porque está construyendo. O ya le pegó fuego a la casa. También ese tipo de cosas, también eso puede ocurrir. Sí, y hacer lo naturalista. Sí, la mayoría de las mamás como que nos gusta, y los padres en general, o sea, nos gusta salir a caminar, nos gusta llevar a los muchachos al parque, eso forma parte de lo naturalista. No necesariamente es sembrar un árbol, eso es uno de las cosas que podemos hacer, de las tantas cosas que podemos hacer con ellos. Quería comentar algo de mi niño, ¿no? Él se deprimió hace como 1 año, 2 años, el más chico. Dice, todos mis hermanos tienen carrera, todos mis hermanos son inteligentes y yo no voy a ser nadie, voy a terminar en la calle. Le digo, ¿por qué dices eso? Que todo está en que tú digas, claro, lo voy a hacer y lo puedo hacer. Y sí, a unos cuantos meses ya estaba en la lista de honor de la escuela también. Entonces, él nada más decía, no puedo, pero no trataba de hacer. Sí. Pero hubo también un buen consejo tuyo, o sea, es lo que hablaba Ani, o sea, que hay que ayudar también a nuestros niños, porque ellos a veces también pasan por etapas de transición, ¿cómo no? Que comienzan a generar esos conflictos internos y eso hace que se sientan menospreciados, porque sigo insistiendo en algo y son las comparaciones. O sea, tú no sabes cuántas veces te han comparado, de pronto no los padres, pero sí la abuelita, el primo, el tío. Y sin mala intención, simplemente exacto, debería de ser como tu hermano. Pero fíjate que y se hace. En mis tiempos la forma de apoyo que había cuando salías mal en las clases era, pues ahí va el chancletazo y el cinturonazo. Oye, te ponías al hilo porque te ponías. La inteligencia me brotaba. Fíjate que conozco una niña muy cercana a mí que dice, últimamente no va a clases y no hace cosas. Es que mi mamá dice que soy una tonta. Y pues entonces lo voy a hacer. O sea, por eso nunca se les debe decir. Yo a mis hijos nunca les dije, son esto, no, siempre dije, sí puedes, hazlo. Son diferentes todos. Lo que pasa es que también hay diferentes reacciones ante ese estímulo negativo. Ante un estímulo negativo, hay niños que te dicen, yo le voy a demostrar que yo sí soy capaz de. ¿Ves? Eso también se puede revertir. Pero claro, la generalidad nos dice que en la medida que tú le digas a alguien, eres un tonto, bueno, como yo soy tonto, déjame hacer entonces esto de esta manera porque los tontos lo hacen así. Entonces, pero hay dos. Ahora, volviendo al tema de las inteligencias múltiples, sí podemos identificar perfectamente en nuestros hijos quién tiene una habilidad para esto y quién tiene una habilidad para esto. Lo que sí es importante es que asimismo, como vemos que hay uno que tiene la habilidad musical, tampoco le neguemos la oportunidad a los otros que tenemos en la casa de también aprender el mismo instrumento o aprender un instrumento distinto. Lo que pasa es que cuando están practicando y no saben tocar un instrumento, fastidian los oídos. Pero fíjate, antes de que quiero recapitular esto, que todas las inteligencias que hay, que tú dices que también hay una extra, que es la matemática,
la lingüística verbal, la corporal sinestésica, visual espacial, naturista, intrapersonal, interpersonal, ¿verdad? Y la que tú dijiste es que Sí, la existencial. la existencial, ¿verdad? Así que los padres de familia, yo quiero que si tal vez a ustedes se les pasa acá, no podemos por el tiempo tocar todos los temas a gran extensión, pues hay que buscar información, enterarse, para que no quedamos en el error de estigmatizar a estos niños, que después se los convertimos realmente en unos inútiles porque le estamos poniendo en su mente que son inútiles, ¿verdad? Y hay algo, agregando eso, los padres tenemos que tomar control de la educación de nuestros hijos, y eso no lo hacemos. Entonces, si vamos a la escuela, y desafortunadamente en nuestra comunidad latina no nos gusta, o lo hacemos con muy poca frecuencia, no voy a utilizar la palabra no nos gusta, lo hacemos con muy poca frecuencia, involucrarnos, ¿no? en la vida de la escuela de nuestros hijos. Pero tenemos que hacerlo, porque cuando yo voy a hablar con el maestro me dice, es que ese niño es hiperkinético, no se mantiene sentado ni un solo momento. Entonces hay que preguntarle al maestro, ¿y qué otras cosas aparte de escribir o de hacer cálculos él hace? Porque a lo mejor estamos ignorando, ¿verdad? O el maestro está ignorando que ese niño tiene otras inteligencias que pueden ser, que le pueden favorecer en hacer otro tipo de actividades. Y eso evitaría pues que Juanito ande saltando y brincando por todo el... Sí, porque posiblemente el niño aprende tan rápido que con una vez que explica el maestro lo aprendió, entonces el resto del tiempo empieza a molestar. Mira, y esos puntos que ustedes están diciendo son indispensables, importantes. Identificar en el aula de clase los maestros, es un llamado también a los maestros, como padre de familia o madre de familia, identificar en el núcleo intrafamiliar, en el seno del hogar, qué tipo de inteligencia tiene mi hijo o mi hija, para de esa manera poder encauzarlo, para de esa manera poder direccionarlo y no tipificar. No decir tú eres esto o tú no eres esto, porque todas las personas tienen habilidades y potenciales increíbles. Sí, increíbles, sí. Bueno, estos temas que son tan interesantes se nos van rapidísimos. Nos vemos el próximo sábado aquí en la Casa de Contrastes, porque vamos a hablar con Ana sobre niños racistas. Eso me sorprende, niños racistas. Bueno, vamos a ver qué nos dice Ana. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Recuerden, tienen una cita con nosotros. Chao, chao.